No vamos a hablar de teología sin pensar en cómo obedecerlo. No puedo hablar de que Dios me ha salvado por gracia y no pensar en, ¿y ahora qué? ¿Cómo cambio mi vida? ¿Qué debo hacer en base a esto? Entonces, solamente para recordarles, ¿no? Debemos estar pensando, ok, Dios, qué debo hacer acá? ¿No? Agradecerte más por la salvación que obraste en mí, matar cualquier noción de que yo he colaborado y que yo merezco algo en mi salvación, tener más fervor en el evangelismo para que otros puedan recibir ese don gratuito de la salvación. eh, Rechazar ah, cualquier otra idea de otro camino a la salvación, porque Jesucristo es el único camino a la salvación y presentarlo así. Aunque hay miles de aplicaciones y no hay tiempo para o sea, de pensar en eso, pero el punto es de que no debemos desarrollar la capacidad de pensar en la teología y no pensar en la doxología. No desarrollar la capacidad de pensar en la teología de cómo es Dios y luego no ver cómo eso debe llevarme a adorarlo en mi mente, en mis acciones, en lo que hago, en lo que digo, en cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo es de que esta salvación debe cambiar todo lo que soy, todo lo que vivo todos los días. Es muy peligroso, en particular para la persona que desea estudiar en un seminario, desarrollar la habilidad de estudiar teología y no aplicarla. De tener la habilidad de abrir la Biblia y leerlo y aprender un dato y no hacer nada. Porque lo haces una vez y lo vas a hacer 2 veces y luego lo vas a hacer 10 veces y luego un día vas a dejar de aplicar la escritura. ¿Sí? Entonces, arrepentirnos porque somos muy dados a esto, muy dados a ir a la iglesia y el sermón nos fascina y wow, aprendí mucho y dejarlo allí. No, la teología tiene que llevarnos a la doxología, debe llevarnos a la adoración a nuestro Dios. El próximo tema es la iglesia, que en la teología se llama eclesiología. ¿Por qué? Porque ología, el estudio de eclesia es la iglesia, entonces eclesiología, el estudio de la iglesia. Su comienzo. Bueno, creyentes son colocados en Cristo formando un organismo espiritual. Pablo afirma en 1 Corintios 12:12 de que cada creyente ha sido bautizados en el Espíritu Santo y colocados en Cristo. Eso será relevante más tarde cuando hablamos de los dones y los carismáticos y su noción de un bautismo del Espíritu Santo y que algunos lo tienen y otros no. Pablo dice que cada creyente ha sido bautizado en el Espíritu, 1 Corintios 12:12. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cada creyente estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos bautizó, nos sumergió en Él. La inclusión de los gentiles, segundo elemento, fue un misterio no revelado antes. Es decir, de que Abraham no supo que los gentiles nosotros íbamos a ser copartícipes de sus promesas. Eso no se le fue revelado. David no supo esto, Moisés no supo esto, porque Pablo nos dice de manera explícita en Efesios 3 de que el misterio, habla de un misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y la pregunta es, ok, Pablo, ¿cuál es ese misterio que fue ocultado en otras generaciones y ahora es revelado por medio de los apóstoles y profetas? Y el misterio es de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, ¿Moisés supo que gentiles iban a ser salvos? Sí, sí, hay gentiles que llegan a la salvación en el Antiguo Testamento. Tenemos a Rahab, tenemos a muchos otros que llegan a ser salvos. Pero es de que en el Antiguo Testamento llegan a ser salvos por medio del Dios de Israel, ¿no? Llegan en cierto sentido, convirtiéndose a judíos. Lo que no fue revelado antes es de que gentiles iban a entrar directo al reino, directo al cuerpo de Cristo, sin la ley, sin tener que, por decirlo así, hacerse prosélitos del judaísmo. Entonces hay algo nuevo cuando hablamos de la iglesia, la inclusión de los gentiles al cuerpo de Cristo. Esto es algo nuevo que empieza en Hechos 2, que no habían entendido antes. Y tenemos que tener cierto cuidado cuando hablamos de esto porque no queremos dar la impresión de que ahora hay dos pueblos de Dios o que Cristo tiene dos esposas diferentes. Hay un solo cuerpo de Cristo, hay una sola esposa de Cristo, un solo pueblo de Dios. El punto es que ahora es la, no, se me fue la palabra en español, perdón. Es dos en uno, o sea, judíos y gentiles. Ya no hay separación. Ahora son dos, ¿sí? Los dos se hicieron uno, ¿no? en Cristo. Pero a veces cuando hablamos de la iglesia como la esposa de Cristo y luego Israel como el pueblo de Dios, como si fuesen dos pueblos diferentes en términos de la salvación y creo que tenemos que tener cuidado. Cristo murió por una sola esposa, no por dos. Claro que bajo mis convicciones, Dios tiene un plan todavía para el pueblo de Israel, ¿no? Para salvarlos al final, pero no es de que Dios tiene dos pueblos. Cuando Pablo en Romanos 11 habla del pueblo de Dios, es un solo árbol. Y ramas naturales y luego fuimos injertados, pero no es de que nosotros somos un árbol e Israel otro árbol. ¿Se me explico? Es un solo árbol con ramas diferentes. Nosotros fuimos injertados. Entonces creo que es importante preservar ese concepto de que hay un solo camino a la salvación, un solo pueblo de Dios y no dos diferentes, aunque Dios tiene planes diferentes para la iglesia y un plan futuro para los judíos. ¿Sí? Y no, se me olvidó que fue el punto que sigue. Que bueno, Dios todavía tiene un plan para el pueblo de Israel. Para mí, sin entrar en todos los detalles escatológicos, Romanos 11:26 para mí es muy claro de que Dios va a salvar a los de la raza judía en el futuro. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Se debate mucho. Pero para mí no se puede negar de que Dios todavía tiene un plan para gente que es judía en términos de su raza. Hay algunos que tratan de decir de que cuando la Biblia habla de Israel, de que esto, o sea, somos nosotros los creyentes, ¿no? Y que
nosotros ya que somos herederos de Abraham por fe y que Él es nuestro Padre por fe, ahora en el Nuevo Testamento cuando dice Israel, en muchos contextos, ya que no todo Israel es Israel, sino que solamente los creyentes, de que entonces cada vez que dice Israel, bueno, ahora soy yo soy judío. Y es cierto de que en cierto sentido nosotros somos israelitas en el sentido de que somos coherederos de las promesas. Nosotros somos hijos de Abraham por fe. Nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, nosotros estamos recibiendo las promesas que Dios prometió a Adán y sus descendientes. Eso es cierto, pero Dios tiene un plan todavía para la raza judía y hay contextos en donde Israel es Israel, la raza judía. Y creo que eso es uno de ellos. Quiero que vean de que el punto de Romanos 11, en el contexto, en mi opinión, es de que Pablo acaba de dar unas promesas increíbles a los gentiles, o sea, a la iglesia. Romanos 5 al 8, ya no hay ninguna condenación, nada puede separarnos del amor de Cristo. Y luego en Romanos 9 al 11 anticipa el problema que entra en la mente de ellos y es, bueno, Dios hizo muchas promesas a Israel, pero ¿ahora qué? Y si mi desobediencia puede anular la promesa de Dios, como pasó con Israel, a lo mejor me va a pasar lo mismo, de que Dios me hace una linda promesa, pero luego desobedezco y anulo la promesa. Y Pablo argumenta en Romanos 9 al 11 de que no es así y que Dios va a cumplir sus promesas a Israel. Empieza diciendo, bueno, en primer lugar, no todo Israel es Israel, ¿no? Y Dios está salvando a judíos, hablando de Pablo en el primer siglo, Dios está salvando a judíos hoy mismo y esto cumple su pacto. Yo soy judío y soy salvo. Entonces, sí o sí, Dios no ha quebrado su promesa, ¿no? Porque descendientes de Abraham están siendo salvados. Pero luego cambia y comienza a regañar a los gentiles y dice, no se jacten, no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, de pensar, hoy nosotros fuimos encartados, ahora nosotros somos el pueblo de Dios y Dios ha abandonado a los judíos. Porque dice, si Dios pudo quitar a las ramas naturales, mucho es más fácil quitar a ustedes. Y luego dice, hay un misterio. Misterio es algo que no revelado antes. Un misterio es algo que nos va a sorprender. Entonces no va a ser algo que ha estado diciendo en todo Romanos 9. Va a ser algo nuevo. Y el propósito es humillar a los gentiles, vosotros. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento. ¿Esto es la iglesia? ¿Endurecimiento? O sea, ¿quiénes eran endurecidos en el primer siglo? O sea, Israel, los judíos. Y contraste hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, este Israel es la raza, ¿no? Los judíos. Cuando entra la plenitud de los gentiles, luego dice todo Israel será, eso es futuro, salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Eso será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, para estar seguro que sigue hablando de la raza judía, dice, así que en cuanto al evangelio son, ¿quiénes son? Los israelitas. Son enemigos. No estamos hablando de que la iglesia es enemiga de la iglesia. Ellos, los judíos, hoy son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ahora habéis alcanzado misericordia. Así también estos ahora han sido desobedientes, pero van a recibir misericordia, ¿no? Entonces el punto es de que si uno cree en la elección, como hemos estado hablando, tiene que aplicar eso también a Israel, de que Dios los escogió y Él va a cumplir su promesa, ¿no? Porque su promesa es irrevocable. Los que hoy son enemigos de la iglesia, en un futuro dado, serán salvos. Entonces, al final, cuando hablamos de la escatología, voy a explicar con más detalle, pero la idea es de que viene la gran tribulación, 7 años en donde Dios disciplina fuertemente al pueblo de Israel, mata a la gran mayoría de ellos, casi 80% de la población que vive la tribulación Apocalipsis muere, pero todos los que perseveran hasta el final van a creer en Jesucristo y van a ser salvos por fe en su Mesías, porque eso es lo que todo el Antiguo Testamento profetizó, de que ustedes van a desobedecer, van a ser exiliados y luego un día van a ver al Mesías que crucificaron y van a abrazarlo, ¿no? Esto es Zacarías y luego tenemos que regresar al tema. Pero Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Interesante porque Jehová está hablando. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Uy, ahí vemos la Trinidad. Jesús es Jehová porque Jehová es trino. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora un hijo unigénito, afligiéndose por él. Hoy, ahora Jesucristo es una persona diferente al Padre, hace cambio de pronombre, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. ¿Por qué están llorando? Porque se dieron cuenta de que crucificaron a su Mesías. Una profecía de que un día me van a mirar a mí y van a llorar. Eso es arrepentimiento. Un día judíos se van a arrepentir reconociendo que crucificaron a su Mesías y lo van a aceptar, van a llorar. Y luego dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Por qué? Porque están llorando, porque están arrepintiéndose de su crucifixión, del Mesías. Entonces, todo el Antiguo Testamento hablaba de ese día que Israel será salvo cuando ellos se arrepienten y creen en Jesucristo, ¿no? Hay los que piensan de que cuando decimos de que los judíos serán salvos en el futuro, de que como que Dios los va a salvar por ser judíos. No, o sea, el judío es condenado. ¿Por qué? Porque rehúsa creer en su Mesías. Si un judío va a ser salvo porque se arrepiente y cree en Jesús, es el único medio de la salvación. Bueno, creo que será mejor descansar ahí. Entonces, como resumen de la salvación, porque conecta, ¿no? Todo está conectado de que la salvación es una obra de Dios y cuando Él promete hacer algo, lo cumple. Si promete algo a Israel, lo cumple. Si promete algo a ti, lo cumple. Si te da su Espíritu Santo, su Espíritu Santo va a acabar la obra. Y podemos descansar en eso, ¿no? Que Dios desea que tengamos certeza de nuestra salvación, que vivamos agradecidos por lo que Dios ha hecho, ¿no?
Juan nos dice en 1 Juan, os escribo a ustedes que creen para que sepan, la idea es que sepan con seguridad de que tienen vida eterna y que vivan confiados y asegurados de lo que Dios ha hecho por nosotros, agradecidos